Estoy segura que llegué a escuchar voces que inicialmente pensé que eran parte de sus efectos y ambientación. Voces de lo que en realidad vivía en esta casa. Mi hermana asegura haber sentido cosas similares, pero al ver determinadas películas de terror, películas pesadas, densas, ya se imaginarán como cuáles. Yo sabía que mi hermana se ponía de nervios cada que veía películas de terror, pero la verdad es parte de nuestra educación. Siempre las pusimos desde niñas para relajarnos, aunque no lo crean, para pensar en otra cosa, para olvidarnos de nuestros problemas y concentrarnos en una descarga de miedo inmediata e inofensiva. Por eso continuamos viéndolas o escuchando historias a pesar de lo que vivíamos en la casa. Picar con esto. Mi hermana siempre se terminaba durmiendo conmigo aquellas noches de películas. Les digo, nunca fue miedosa, pero ahora todo parecía intensificarse. Una de esas noches la escuché viendo El Exorcista. Sí, así de loca era ella. Y luego escuché cómo apagó todo en la sala. Mi papá estaba dormido desde hace un rato, y la verdad yo estaba más dormida que despierta. Por lo que escuché, dejó su vaso en la cocina y luego vino caminando hacia mi cuarto. La puerta estaba entreabierta. Se metió entre mis cobijas y se puso detrás de mí. Me pegó con la rodilla en la espalda, siempre lo hacía. Y entonces se escuchó algo en la cocina. Algo andaba ahí, como moviendo las cosas. No era la primera vez que lo escuchaba, pero no dejaba de aterrarme. Le pregunté a mi hermana si ella lo había escuchado, pero no me contestó. Supuse que ya se había quedado dormida. Y yo empecé a escuchar con más atención. Lo que estaba en la cocina caminó de nuevo hacia la sala, o en esa dirección. Luego regresó a la cocina. Incluso pude escuchar el clic del interruptor de la luz. Estaba muerta de miedo. Y entonces escuché la puerta del microondas y luego cómo lo encendían. Y tardé una fracción de segundo en darme cuenta de lo que en realidad pasaba. Mi hermana estaba en la cocina y había algo acostado conmigo en la cama. Seguía sintiendo esa rodilla encajándose en mi espalda. Me levanté disparada hacia la puerta. Les juro que nunca había sentido tanto miedo, que nunca me había sentido tan vulnerable. Y fue entonces cuando, llorando en la cocina, con mi hermana, en shock, con mi padre despierto por los gritos, supimos que esa era nuestra realidad, que teníamos que luchar o aprender a vivir con eso, pues ya sabíamos que no importaba dónde fuéramos huyendo, algo siempre nos iba a seguir. Solo quien haya pasado por algo así nos podrá entender. A veces parece hasta divertida la idea de contar que hay fantasmas en tu casa, que algo se aparece, pero es muy, muy diferente cuando estas presencias saben de la existencia de los vivos, cuando han llegado aquí a través de una herramienta como la tabla, cuando su objetivo es provocarte, provocar tu miedo, cuando se alimentan de eso. Entonces, tener algo, una presencia en casa se vuelve, de verdad, una condena, una tortura. Y a lo largo de mi vida yo solo he encontrado a otra persona que vivió algo así y que logró deshacerse de ello. Mi amiga, con aquella con la que jugué la primera vez, era la única que aguantaba estar un rato en casa. Ella me dijo que teníamos que deshacernos de la tabla, aunque me hubieran dicho que no era prudente. Así caminamos hasta Álvaro Obregón y luego anduvimos por el Camellón, caminando por ahí, observando a la gente, envidiando sus vidas normales, sus vidas sin demonios. Había una señora que evidentemente vivía ahí en la calle, en esa banca tal vez, y yo de verdad no puedo sentirme más mal conmigo misma por lo que hice. La señora tenía una bolsa con sus cosas detrás de la banca donde estaba sentada, y yo dejé la tabla junto a ella, esperando que no se diera cuenta.
Lo logré y la señora se quedó hablando sola mientras yo me alejaba con lágrimas en los ojos. Nunca me había sentido tan llena de culpa, y yo sé que cualquier persona que escuche esta parte de la historia me va a culpar. Pero les pido que por un momento entiendan que estaba buscando medidas desesperadas para salvar a mi familia. Caminamos hasta el Parque Río de Janeiro, que estaba de camino a mi casa. Yo sé que de ese parque se dicen muchas cosas. Yo sé que se habla de la casa de las brujas, pero yo nunca había sentido nada raro, hasta esa ocasión. No eran aún ni las 10 de la noche y el parque parecía estar desierto. Todas las personas que salen a pasear a sus perros cada noche parecían haber decidido no hacerlo. No había un alma en todo el lugar. Nos sentamos un momento. Mi amiga tenía que seguir un poco más adelante, a la glorieta de Insurgentes. Y entonces una voz nos hizo voltear hacia esa calle desde la cual veníamos, y pudimos ver a lo lejos, a una cuadra más o menos, la silueta de una mujer caminando apresurada. No sé, mi amiga, pero yo pude reconocer, o creí reconocer, a la mujer a la que acabábamos de dejarle la tabla. Me apresuré a despedirme y luego caminé hacia la casa. Y justo a unas cuadras alguien me habló desde un carro. Era mi papá, que iba llegando con mi hermana y me alcanzó a ver. Me dijo que me subiera. Queríamos a cenar a un lugar de comida mexicana que le gustaba mucho a mi mamá y que estaba abierto las 24 horas. Y es que ya pasaban de las 10. Y ya en el carro me intenté olvidar de todo. Aunque en el restaurante, al menos para mí, la comida no tenía ningún sabor. No dejaba de pensar en lo que había hecho, en que quizás acababa de pasarle una maldición horrible que yo me había ganado a alguien más, a una mente perturbada e inocente. Por fin terminamos de cenar y emprendimos el retorno a casa. Avanzábamos por la avenida Cuauhtémoc y yo creía ver sombras, siluetas observándonos, mirando el paso del carro en cada rincón oscuro. Cuando nos acercábamos a la casa, la vi. En la puerta hacia nuestro departamento estaba esa mujer de la calle a la que yo acababa de condenar, y miraba el carro. Parecía mirarme específicamente a mí, o al menos así lo sentía. Le pedí a mi papá que no parara. Le inventé que fuéramos a la calle de Álvaro Obregón, que tenía ganas de algo más, que no había disfrutado la cena, necesitaba un café, un chocolate o algo así. Y mi papá, quizás entendiendo que siempre estábamos buscando pretextos para no estar en casa, aceptó sin necesidad de que le dijera nada más. Y fuimos hacia allá, y nos paramos frente a una cafetería que continuaba abierta. Buscamos una mesa sola en un rincón y ordenamos café. Les dije que iría al baño, pero en una oportunidad salí del restaurante y corrí 2 cuadras hasta llegar a ella. Y ahí estaba todavía la mujer en la banca, con la mirada perdida y hablando sola como hace unas horas. Ni siquiera había notado la tabla junto a sus cosas. La tomé, la escondí en mi mochila como pude. Le pedí perdón y corrí de vuelta a la cafetería. Por fortuna, mi papá no notó nada, aunque mi hermana no dejaba de verme pidiéndome una explicación con la mirada. La culpa me comenzaba a jugar malas pasadas. Yo estaba segura de haber visto a esta mujer siguiéndonos, de haberla visto frente a la casa, pero ella jamás se movió de ahí. Me cuestionaba qué tanto era cierto entonces, y qué tanto mi mente estaba jugándome bromas macabras. Unos 15 minutos después, ya estábamos dirigiéndonos de vuelta a casa, y al dejarnos en la puerta para ir a estacionar el carro un poco adelante, mi papá dijo algo que me dio escalofríos. Cuidado con la loca que estaba aquí en la puerta hace rato. Había una mujer en realidad. Una mujer que se veía como aquella indigente a la que había intentado condenar. Y no era mi imaginación, pero
No sabía qué pensar. Menos días después, cuando pude verla dentro de la casa. Cuando mi hermana me dijo que la vio sentada en la sala una de las noches cuando se levantó al baño. Y aquí le pido a alguien, a quien sea, a quien la tenga, una explicación. ¿Cómo es posible ver el fantasma de una persona que está viva? De una señora en la calle que me encontraba de vez en cuando y me aterraba. Me aterraba quizás más que todas las cosas que vi en esa casa hasta entonces. Escondí esa tabla en los lugares más recónditos de la casa y al final siempre estaba donde mismo al volver. Siempre en ese primer lugar donde la jugué. Y aunque nadie lo crea, eso, que se me moviera de lugar, era lo menos increíble para mí de todo lo que estaba ocurriendo. Mi hermana me convenció de hablar con un padre y así lo hicimos. Él es otro de los testigos al que pueden ir y preguntarle sobre lo ocurrido, pues aún hoy oficia misas ahí. La primera vez que fuimos me observó con recelo cuando le platiqué todo. Evidentemente no me creía, no nos creía. Lo podía notar, pero sí le preocupaba que tuviéramos una tabla de esas en casa. Así que accedió a que la lleváramos y se la dejáramos ahí. Él se encargaría de destruirla si era necesario. Era obvio que el sacerdote vio nuestros semblantes de terror y aunque no nos conocía, porque jamás acudíamos a la iglesia, iba a intentar ayudarnos. Se la llevamos esa misma tarde, cuando oscurecía. Tuvimos que tocar, pues ya había cerrado sus puertas. Aunque había algunas personas afuera, en la placita frente a la iglesia, dentro reinaba un silencio absoluto. Nos abrió una señora y nos pidió que esperáramos al padre. Nos dio la bolsa, como si ya supiera que íbamos, y ella, a diferencia del padre, que nos hablaba con condescendencia, como si fuéramos unas chiquillas asustadizas, ella nos miraba con precaución. Y al dar media vuelta para ir a buscar al sacerdote, se detuvo. Se detuvo y miró hacia arriba, hacia una especie de balcón ahí dentro de la iglesia. Luego dio unos cuantos pasos. Salió, cruzó unas cuantas palabras con ella en voz baja, y luego miró hacia el balcón. Duró unos cuantos segundos observando, y luego se dirigió hacia nosotros. Y así sin más nos pidió que saliéramos de ahí. Nos pidió amablemente que nos lleváramos la bolsa, la tabla con nosotras. No nos dijo que no regresáramos ni nada, pero sabíamos que se había ido nuestra probabilidad de que él nos ayudara. Antes de que yo pudiera decirle algo, mi hermana se dio media vuelta sin despedirse y me jaló del brazo. Ella dice que desde que entramos en ese balcón había un niño mirándonos. Pero que no era un niño normal, sino algo cubierto por completo de negro, como si alguien le hubiera pintado la piel por completo. Yo la verdad sí recuerdo haber visto algo, pero era más bien una figura, como una figura de plástico. Hubo alguna presencia, pero la conducta del padre sí fue bastante extraña. Y aquí tengo que llegar a una de las partes más dolorosas para mí de compartir, porque incluyen a mi mamá. Pero sé, de verdad sé que lo que vi no era ella. Ahora ya hasta dudo que haya sido ella, en algún momento, la que habló conmigo a través de la tabla. Y es que una tarde, apenas oscureciendo, yo vi a mi mamá caminar por el techo. Por nuestro techo, por la parte de adentro, de cabeza, como si el techo fuera el piso para ella. Mi hermana estaba en su cuarto, mi papá por llegar. Era una tarde cualquiera. Había habido sol y de repente vi eso. Y estaba vestida como ella, con la blusa rosa con la que siempre la recordaba, pero su rostro no era su rostro.
Su rostro estaba descompuesto. Eran solo tirones de piel y sangre y yo sé que no era ella. Sé que lo que vi era un truco para asustarme más, para que me doliera más. Y es que ese demonio que había salido por la tabla, se alimentaba precisamente de nuestro dolor, de la tristeza. Me daba miedo lo que podría hacer para seguirnosla provocando. Le grité a mi hermana para que saliera, pero ella no la vio. Y la convencí de que se saliera de la casa conmigo y caminamos por no sé cuánto tiempo y entonces nos topamos con eso, con ese local dedicado a un chamán. Es la única forma de decirle porque así se describe, que es la cosa más extraña del mundo para encontrarse incluso en una colonia tan hipster como la Roma. Pero fue esta persona la primera que nos ayudó realmente. Entramos como si estuviéramos curioseando en su tienda y enseguida se acercó, diciendo que sabía que no íbamos a comprar, que cómo nos podía ayudar. Y apenas le explicaba, me interrumpió y nos citó para la mañana siguiente, y nos dijo que no iba a cobrarnos, que vivía de la tienda, pero que no iba a cobrar un peso por lo que estaba a punto de hacer, y que cualquier persona que ofreciera su ayuda a cambio de dinero puede cobrar por utilizar un don que nos fue regalado a nosotros, nos dijo. Y esto se los cuento yo solo como advertencia para que jamás vayan a confiar en alguien que les pida dinero por una ayuda en situaciones de este tipo. Lo llevamos a la casa y pasó cantando algo extraño por todas las habitaciones, por cada rincón, con unas velas muy olorosas que llevaba. Dejó quemando inciensos y nos dijo que tendría que llevar a cabo un ritual, que llevaría horas, toda una noche. Y luego lo difícil fue convencer a mi papá de que aceptara. Y es que por alguna razón seguía negándose a aceptar que nos estaba ocurriendo todo esto. Quería fingir que todo era normal, que a muchas familias les toca lidiar con espantos en algún momento. Él jamás había pensado algo así, ni creía en nada. Pero ahora era más fuerte su necesidad de incredulidad que las fuerzas que le quedaban para buscar una solución. Y es que su incredulidad forzada, era quizás la única esperanza de cordura que le quedaba. No iba a dejar que nada de eso ocurriera en la casa, nada que, según él, pudiera empeorar todavía más la situación. Pero al día siguiente, cuando llegué de la escuela, me encontré al señor, al chamán, platicando con mi papá en la puerta de la casa. Y habían estado platicando un buen rato por lo que pude saber. Y no sé qué tanto habrá dicho, qué razones o qué tan convincente fue en su tono, pero al final convenció a mi papá. Aunque no quería que nosotras estuviéramos presentes. Y aunque yo sentía la evidente responsabilidad en todo esto, acepté, porque estaba segura de que era necesario. Pasaron varios días para que pudiéramos hacer este último intento, pero el chamán me había dejado instrucciones. Me había dicho cosas que tendría que hacer mientras tanto, y entre estas, incluían volver a utilizar la tabla. Decirle ciertas cosas en particular, provocarla. Decía que lo que fuera que la habitara tendría que descubrirse, tenía que sentirse fuerte, todopoderosa. De alguna forma yo sabía que eso, lo que salió a través de la tabla, ya había habitado la casa, y es que ya había atormentado a mi madre. Y supongo que la tabla, a final de cuentas, solo abrió el portal para que pudiera salir, por completo, en toda su forma. Y el día siguiente intenté jugar, pero no hubo respuesta. Lo intenté en la noche, aunque me dijeron que no lo hiciera, y nada. De hecho, hasta las apariciones, los sonidos, las presencias, desaparecieron por varios días. Y yo, de alguna manera, comencé a pensar que tal vez todo había quedado atrás, que el ritual no sería necesario.
Volví a dejar la tabla en el armario, y aunque no recibí respuesta, hice lo que el chamán me había pedido. Le envié un mensaje haciéndoselo saber, y me dijo que faltaba poco para intentar la limpia. Así lo llamaba. Y aquí debo aclarar que aunque para nosotros era una historia de terror, el chamán lo seguía viendo como muchos de los casos que a él ya le había tocado tratar. Llegó por fin la fecha y el señor acudió a hacer su trabajo. Solo estaba mi papá. Nosotros nos quedamos con una amiga de mi hermana. Dice mi papá que lo sorprendió la tranquilidad con la que se llevó a cabo todo. Escucharon voces, hubo un frío que llenó la casa y malos olores, pero no era nada que no hubiéramos experimentado mucho peor anteriormente. Duró desde que oscurecía hasta pasadas las 2 de la mañana. Luego el señor dijo que incluso no era necesario deshacerse de la tabla. Lo que sea que estuviera ahí, para este momento ya estaba muy debilitado. Mientras tanto, nosotras dormíamos más o menos tranquilas, aunque claro, con el y yo comencé a tener pesadillas. Yo estaba durmiendo en un cuarto sola, mientras mi hermana se durmió con su amiga, y comencé a tener pesadillas. Yo escuchaba como si hubiera alguien conmigo. En mi sueño, había alguien en ese armario frente a mí. En casa, mi papá le decía al chamán que de todas formas sentía que teníamos que destruir la ouija, pero este le respondió que no era adecuado, que no era conveniente, pero que él se la podía llevar y conservarla si eso lo dejaba más tranquilo, y accedió. Fueron a buscar la ouija a mi armario, pero ya no estaba. La bolsa estaba vacía. Y yo sé que es complicado de creer. A mí me despertó una respiración, o más bien, la dificultad para respirar de alguien. Un sonido que salía del armario frente a mí, el cual ya estaba abierto, pero no era suficiente la luz que se colaba por la ventana como para poder ver qué es lo que estaba allá adentro. ¿Quién estaba allá adentro? Y luego escuché a mi hermana, llamándome asustada desde la habitación de al lado. Cuando salí del shock, corrí con ella para ver qué ocurría, y vi que la ouija estaba en su mochila. Y sé que yo no la puse ahí, y estoy completamente segura de que mi hermana tampoco lo hizo. La mamá de mi amiga despertó y salió para ver por qué había tanto escándalo y el frío. Ese frío que de repente llenaba nuestra casa. Se había apoderado también de ese lugar. Allá también, siguiéndonos. Dormimos todas en la sala. Estoy completamente segura de que todas lo sentimos. Incluso la mamá de mi amiga. Había alguien más en esa casa con nosotras. Tuvimos que buscar nuevamente al chamán y llevó a cabo otro ritual para el cual le pidió a mi papá que no hubiera nadie en la casa. Incluso pidió que lo acompañaran varias personas, al parecer que trabajaban también con esas energías. Y lo llevaron a cabo durante 2 noches. Y luego nos recibió el chamán en nuestra casa esa mañana. Y la casa se sentía fría, pero de alguna manera el ambiente ya no era tan horrible como antes, cuando podía sentir cómo te aplastaba por dentro. Dijo que no había podido hacer más, pero que la casa ahora tenía una protección. Lo que fuera que estaba de este lado no podía regresar. Al menos él no tenía la capacidad de controlarlo, pero nos dio a todos objetos para protegernos y prendió una hierba que hacía que la casa oliera muy raro. Y teníamos que prenderla todas las 7 noches siguientes, y después, cada que sintiéramos que esta presencia se hacía más fuerte. Nos recomendó deshacernos de la tabla, pero él no podía quedársela. Aunque quizás, según dijo, quizás las personas que nos la habían vendido podían aceptarla de nuevo si les pagábamos la cantidad. Quién sabe cuánto mal ha causado, dijo.
Logré contactar a estas personas después de muchos intentos y me citaron de nuevo en ese andén del metro Panteones. Entonces, sucedió algo muy raro. Otra cosa rara en esta historia. Acudí con mi hermana a llevar la tabla, también el dinero que nos habían pedido. Mucho, mucho más que lo que me había costado comprarla. Esta vez, nosotras fuimos las primeras en llegar. Esperamos varios minutos. Era un domingo bastante tarde y el lugar ya estaba vacío. Y entonces noté a este hombre llegando en uno de los trenes. Le hice una seña con la mano, pero las puertas se abrieron y él no se bajó. Ni siquiera se levantó de su asiento. Las puertas se volvieron a cerrar y él tan solo bajó su mirada mientras el tren se alejaba. Pero lo extraño es que sentado a un lado de él, de espaldas, estaba un hombre muy alto, muy alto y muy similar a aquella visión que tenía semanas sin aparecerse en la casa. El tren se fue y se llevó las respuestas. No volvieron a contestar mis llamados o mensajes. Las cosas en casa fueron raras después. De repente veíamos sombras, figuras borrosas, pero ya no como antes, con toda claridad, como si fueran personas. De hecho, quizás fue nuestra vecina la única que siguió viendo cosas así, nítidas. Nos dijo que una noche que no pasamos allí, había observado desde la ventana de su sala, que quedaba de frente a la nuestra, entre las rendijas de las persianas, a 4 figuras sentadas en el piso, alrededor de una tabla negra. Y claro, aunque ella sabía de los fantasmas y se había dado cuenta de los rituales del chamán, ella jamás se había enterado de que había una tabla ouija como protagonista de estas desgracias. Y lentamente, conforme fuimos de alguna manera superando la pena, el duelo por mi mamá, la intensidad de la actividad disminuyó. Pero aún así no poníamos ya cosas de terror en la casa. Siempre, indudablemente, siempre sentíamos que algo regresaba, que algo se acercaba cuando lo hacíamos. He querido deshacerme de la tabla. A veces escucho que alguien la mueve en el closet y la hemos encontrado varias veces afuera del lugar donde la guardo, incluso puesta como cuando la jugué por primera vez. Pero no puedo. No puedo destruirla porque significaría perder el control, según el chamán. Y si se la doy a alguien, lo condeno a recibir estas visitas, como quizás alguien me condenó a mí. Quizás. El chamán, el padre, hasta el número de teléfono de las personas que me vendieron la tabla. Todo lo pongo a su disposición. Todos los contactos necesarios por si deciden corroborar los detalles de esta historia. Sé que es difícil de creer. Me encantaría no haberlo vivido. Me encantaría que todo fuera un cuento. Y bueno, como seguramente quieren saber qué ha pasado últimamente, qué tan fuertes siguen siendo las manifestaciones aquí, les voy a contar. Todo ha disminuido en intensidad, de no ser por algo que sigue atormentando, sobre todo a mi hermana. Continuamente, al menos 1 o 2 veces a la semana, escucha una risa que se atraganta en algún lugar de su cuarto. Con el tiempo pudo notar de dónde provenía esa risa que se escucha por unos cuantos segundos y luego se calla, para esperar varias noches hasta volver a aparecer. Esa risa sale de debajo de su cama, pero nunca nos hemos atrevido a ver. Muchas gracias por escucharme. Les dejo mi contacto. Estoy a disposición de todas sus preguntas.
Esta fue la historia, comunidad, y primero que nada quiero pedirles que no se vayan a sugestionar. Todo lo que nos puede hacer daño depende de que nosotros creamos en ello. Y yo he tenido esta tabla durante años ya y nunca ha pasado nada paranormal aquí, en casa, en su casa, nada que yo haya notado al menos, pero sí tendría algo que contarles. Me dieron la tabla y la actividad en esa casa fue desapareciendo poco a poco y ahora se supone, según lo que me dicen, no pasa de voces que se escuchan platicar, ya entra la noche, no pasa de esa risa que se escucha en el cuarto de una de las chicas, y aún así me pidieron no compartir esta historia por un tiempo para poner a prueba esa paz que parecía haberles llegado. Cuando me la hicieron llegar, llevé la tabla al trabajo y allí estuvo varios días y mis compañeros estaban curiosos por ella, y alguna vez que se fue la luz y no podíamos trabajar, decidimos atrevernos a platicar con ella. De nuevo, les repito, yo creo que estas cosas no te afectan si no crees en ellas, si no le tienes miedo, y por eso lo hicimos, por eso lo hice. Aunque estoy seguro que muchos van a pensar que fue algo muy imprudente. Le preguntamos por los diversos fantasmas que se asegura rondan esa casona en la calle de Medellín, donde trabajaba. Yo ya había jugado en varias ocasiones anteriores con varias tablas y jamás se había movido, ni solo ni acompañado. Y en esta ocasión se movió. Nos habló de varias entidades que habitaban la casa, entre ellas una niña, la que había podido ver y escuchar llorar una compañera. También habló de uno de los antiguos habitantes del lugar, atrapado en el segundo piso, de un hombre que habitó la zona antes de que se establecieran las primeras casas de la colonia Roma, y por último, de una entidad maligna, que era la única que podía recorrer los 4 pisos de la casa y el jardín, y que podía hacerse pasar por la niña. Ustedes pensarán, y con mucha razón, que esto puede ser sugestión, que no hay muchas razones para creerlo, pero hubo un detalle que yo, como escéptico, tenía que preguntar. Ante la sospecha de que alguno de los compañeros pudiera estar manipulando la tabla, le pregunté si la electricidad regresaría en los siguientes 5 minutos. La respuesta fue sí, y segundos después, una impresora que estaba detrás de nosotros, de la nada, se prendió. Se prendió durante unos segundos y luego se apagó. Y seguíamos sin luz como en toda la cuadra. Eso es lo único que yo tendría para contar y es algo que algunos de ustedes ya habrán escuchado porque lo conté en el podcast de El Último Pasillo y precisamente uno de los conductores que está conmigo ahí era uno de los compañeros presentes en aquella tarde de juegos. Yo solo les voy a pedir, les voy a repetir, que no se sugestionen y que si alguien tiene un objeto, o una muñeca que se le mueva, algo que sientan que reúne energías paranormales, me lo pueden hacer llegar. Con gusto vamos a experimentar con él y quizás va a pasar como en esta ocasión que liberó algo en esa casa y por aquí no ha pasado nada y no se mueve y no se sale del lugar en el que la tengo. Cuídense mucho, diviértanse, asústense, pero no se sugestionen. Evidentemente, la autora del relato ya nos dio la autorización para compartir su historia, pero no la va a escuchar, por salud mental y para no arriesgarla.